Hola, querida comunidad. Aquí estamos con una nueva invitada de lujo hablando de bienes raíces. Hola, Ina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí fascinada, encantada de estar contigo en esta entrevista. Como les tengo acostumbrada, querida comunidad, una invitada de lujo, ella es Ina François. Cuéntanos, Ina, acerca de quién es Ina y por qué hace lo que hace. Bueno, Daniel, yo soy una persona normal, una persona normal, madre, madre de un hijo maravilloso, orgullosa de él. Vive en Europa ahora mismo, es un joven adulto. Eh, Madre, hija, hermana, prima, amiga, eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, soy panameña, ¿sí? Soy bendecida de estar en un país hermoso como Panamá, en donde puedo estar en los dos océanos, el Caribe y el Pacífico el mismo día, a 1 hora y media de diferencia. Me gusta lo que hago porque hace mucho tiempo, tengo mucho tiempo en la profesión, eh, me ha gustado mucho vender mi país. ¿Sí? He atendido muchas personas de afuera, cuando vienen a Panamá se sienten maravillados de lo que hay, de ese nicho de mercado donde se puede crecer aquí en Panamá. Y para mí es un orgullo y me encanta eso, de poder ayudar a las personas de paso a paso a ir alcanzando sus objetivos cuando vienen a Panamá, tanto por trabajo como por razones personales. Y bueno, de hace mucho tiempo me dedico a esto y me apasiona, definitivamente que me apasiona. Y bueno, es algo que lo llevo ya en la sangre, esa parte de servicio. Bueno, se muda a Panamá, ¿qué necesitas? Colegio, déjame ayudarte con relocation. O sea, de veras que es algo que te apasiona. Efectivamente, me consta que tienes esa vocación de servicio, esa orientación al cliente, eres muy hospitalaria, dicho por muchas personas, y en ese sentido creo que eso es algo que siempre se valora. Pero cuando hablas de mucho tiempo, ¿a qué te refieres? ¿Eres realtor, eres agente de bienes raíces? ¿Por cuántos años llevas en este negocio asesorando a distintas personas y empresas a la hora de tomar decisiones de inversión inmobiliaria? Mira, yo empecé en esto hace 23 años en bienes raíces. Me acuerdo, yo tenía una empresa de serigrafía, imprenta y tal, y también tenía grupos de amistades que tenían terrenos grandes, fincas grandes. Y como yo estaba en ventas, porque ventas es ventas, me pidieron el favor de ayudarlos a conseguir unas propiedades para cosas específicas, ¿sí? Para siembra de camarones y todo lo demás. Y les dije, bueno, yo no, de eso no sé, pero yo puedo aprender, como siempre. Una chica de 23 años, 22 años, claro que por aquí yo aprendo. Y también de la mano, como estaba estudiando arquitectura, no se me hacía ajeno el tema de lectura de planos y todo lo demás. Y bueno, por ahí empecé y por ahí me enamoré de esto y me encantó. Y bueno, ahora ¿quién me saca de aquí? Muy bien, ¿y tienes algunas certificaciones? Entiendo, certificaciones internacionales. Cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria y por qué desde Panamá puedes orientar a los distintos clientes potenciales que vengan de fuera del Panamá, ¿verdad? Bueno, en Panamá, para tú ejercer la profesión como corredor de bienes raíces, necesitas tener una licencia para ello, que tiene un par de requisitos. Estamos siempre en constante capacitación con la Asociación de Corredores de Bienes Raíces, ACOBIR, que es la asociación aquí en Panamá y de la cual pertenezco. Igual pertenezco a la NAR, que es la National Association of Realtors también. En Estados Unidos tuve la oportunidad de viajar, ir y venir y tomar una certificación como investors en Estados Unidos para comprar propiedades, porque ya cuando tú llegas, ok, soy realtor, ayudo a otras personas, ahora quiero pasar a otro nivel. Sí, quería pasar al nivel de inversión. En Panamá igual tuve la oportunidad de invertir también en propiedades y por eso hablo desde la experiencia. Ya cuando paso Panamá, voy a Estados Unidos y me certifico como inversionista Real Estate Investors. Tuvimos unas capacitaciones que eran increíbles. El programa se llama Boot on the Ground, que íbamos, veíamos las casas y tal. Esa es una gran experiencia que tuve hace poco también para poderle brindar a nuestros clientes un servicio más completo.
Excelente. Bueno, entonces estamos frente a una persona que tiene mucha autoridad en esto de los bienes raíces. Estamos con Ina François. Ella nos va a contar acerca de las posibilidades que tienen extranjeros de invertir en Panamá y en ese sentido tiene la experiencia de haber hecho esta certificación internacional para justamente inversores, es realtor, es agente inmobiliario y además es broker. O sea, tienes todo. ¿Qué significa broker para diferenciarlo de los otros dos perfiles y para que nuestra comunidad lo conozca? ¿Por qué la diferenciación y qué significa el hecho que seas broker dentro de una oficina de la franquicia RE/MAX? En Estados Unidos tiene una connotación diferente, brokers y agentes y tal. El broker aquí en Panamá es la que lleva la responsabilidad de una oficina, ¿sí? Tengo la licencia, es una responsabilidad bastante grande. Los agentes que están en la oficina, todos están capacitados, todos están bien formados, pero igual hay ciertos puntos donde hay que acompañar y nosotros somos un grupo de profesionales dentro de RE/MAX Life, donde contamos con abogados, personas de finanzas, entre otros. Y bueno, la broker es la que tiene la responsabilidad en lo que va en torno a bienes raíces. Sí. Perfecto. Entonces, además, tiene justamente las acciones como cualquier franquicia y tiene responsabilidad desde ese ámbito como accionista y dueña de una franquicia de RE/MAX, que sabemos que es la empresa número 1 en venta a nivel internacional. Y este equipo del que formamos parte, el primer team internacional, es el team que tiene orientación justamente a inversores que quieran desde otros países, eventualmente de Argentina, de Chile, de desinvertir en sus países de orígenes y a invertir, por ejemplo, en Panamá. Entonces aquí viene la primera pregunta, Ina. Si te parece bien, cuéntanos acerca de cuáles pueden ser las motivaciones para que alguien desde Chile, desde Argentina, desde Perú, quiera invertir en Panamá y no en otro mercado. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores y por qué invertir en Panamá? Cuéntanos un poquito acerca de ello. Panamá siempre ha sido atractivo por la parte logística, ¿sí? Por nuestra ubicación, las conexiones que tenemos tanto por transporte, por muchas cosas, ¿no? El fácil acceso y la conectividad con más de 100 países vía aérea. Nosotros siempre hemos tenido en Panamá mucha influencia norteamericana y muchos emigrantes son de Estados Unidos, Canadá, que vienen a invertir aquí, primero por el tema del clima, es muy frío en la temporada de invierno y vienen para Panamá, es un poco más cálido, y buscan Panamá como su lugar de retiro, e igual porque se busca la moneda. Ahora, hace un par de años para acá, a la fecha, tenemos una gran migración de países de Sudamérica, porque también Panamá les brinda la parte de estabilidad económica, también estabilidad política, que lamentablemente en algunos países está un poquito quebrada, y entonces buscan esa parte de proteger su patrimonio. Entonces ven a Panamá como una opción cercana a sus países, sin tantos requerimientos, hablamos el mismo idioma, y bueno, las oportunidades y beneficios que se les da también es bastante interesante, porque para un inversionista extranjero se le trata como si fuera igual un inversionista local. Perfecto. O sea que esto es una tentación para el inversor que quiere tomar una decisión si diversificar su portafolio de bienes raíces o bien protegerlo, como tú dices, ¿no? Protegerlo porque está desinvirtiendo en su país de origen y le interesa invertir en países donde haya una moneda más vinculada al dólar, claro, y además una estabilidad y un crecimiento que ha sido sostenido por 25 años. Es decir, una de las características de Panamá, entiendo, que el crecimiento ha sido sostenido durante 25 años. Entonces, eso da previsibilidad al inversor. Acerca de los requisitos para un extranjero que quiera invertir en Panamá, que vemos que hay bastantes ventajas para poder hacerlo, pero la pregunta que se hará nuestra audiencia es, bueno, y yo desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde Argentina, que quiero invertir en Panamá como extranjero, ¿cuáles son los requisitos para yo mantenerme viviendo en el país donde vivo y tener la oportunidad de o proteger mi patrimonio o diversificarlo? ¿Cómo hago para llegar a Panamá e invertir? ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son los pasos a seguir? Si nos puedes compartir, por favor. Panamá es un país que ofrece mucho, pero también tiene limitantes. Los países de Sudamérica son países grandes, de muchos millones de personas. En Panamá somos 4,5 millones.
hay muchas veces que escuchar, hacer un estudio de mercado, un análisis de mercado, o invertir en, propiedad, en rubros que ustedes conozcan, ¿sí? Porque si vienes a Panamá, como nos pasó hace un par de años, que conocí el caso de una persona que invirtió en lavanderías, Panamá la cultura, no hay tantas personas para lavanderías muy finas, pero la persona eso lo hacía en otro país. Entonces tuvo una gran pérdida por no dejarse asesorar. Entonces, para mí una de las recomendaciones es hacer un plan de negocios, asesorarse, abogados, financistas, contadores, expertos en impuestos, antes de invertir en cualquier país, sea en Panamá o sea en cualquier lugar, hacer un business plan bien hecho y hasta dónde aguantas ese riesgo, ¿no? Por esa parte es una recomendación. Requisitos para invertir en Panamá. Sí, requisitos. Bueno, hay muchas opciones para obtener, por ejemplo, la visa de migración. Panamá tiene muchos beneficios. Reciente se aprobó una ley de turismo en donde se les da un beneficio fiscal casi al 100% de lo que se invierte para ese tipo de desarrollos. También hay otros beneficios para los que invierten en el agro. Tenemos muchas fábricas, también para empresas manufactureras, también se aprobó hace poco una ley, y también se da mucho la exportación de productos de alimentos para Asia, para otros países, y bueno, por el acceso que tenemos también es bastante interesante. Beneficios, requisitos, bueno, sentarse, hablar con el mismo idioma. Mira, yo en Perú tengo este negocio, tú crees que, o sea, con un experto, no realmente necesariamente yo, pero un experto, ¿crees que esto, tiremos números para ver si funciona en Panamá y hacer un análisis de mercado bastante agresivo? Y bueno, yo pienso que lo que más les recomiendo es rodearse de personas expertas en cada uno de los rubros para poner un negocio aquí. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sin duda es lo primero que uno tiene que hacer y no reducir sus esfuerzos en hacer todo ese análisis comparativo acerca de las posibilidades que hay para invertir en Panamá. Y has mencionado distintas formas de inversión, pero me gustaría que nos centremos en bienes raíces. Cuando dijiste que el 100% se puede recuperar y que mencionaste que es bastante común el que haya gente que se retire y en su retiro profesional vaya, invierte en bienes raíces en Panamá. Cuéntanos un poquito a qué te refieres con el 100% y cómo es lo más habitual que se da cuando la gente se retira y tiene ese incentivo fiscal para poder hacerlo estando en otro país. Por lo tanto, que diga, bueno, voy a pasar mis últimos años en Panamá, voy a hacer una inversión. El 100% de deducción es para personas que invierten en Panamá en el tema turístico. Allí hay una nueva ley que tiene esos beneficios sobre los gastos. E igual el impuesto sobre la renta, en lugar de ser 25%, que es lo usual, se cobra para inversionistas el 5%. ¿Sí? O sea que el incentivo es muy alto. Tenemos baja, claro, una carga impositiva baja y un incentivo de que del 25 pasa a un 5% cuando la inversión es de turismo, y el turismo siempre requiere bienes raíces donde sentar ese negocio turístico, ¿verdad? Así que en ese sentido es un alto incentivo. Y por supuesto, la carga tributaria es bastante baja, por eso justamente hay tanta inversión donde predomina el turismo, pero también el sector bancario, ¿no? Entiendo que el sistema financiero y bancario de Panamá es de los principales dentro de Latinoamérica y es reconocido como una Suiza dentro de Latinoamérica, Panamá, ¿verdad? Acerca de ello, cuéntanos un poquito de cómo se pueden apalancar financieramente quienes quieran invertir en Panamá para un extranjero, y también cómo lo hace ahí gente local dentro de Panamá a la hora de invertir en bienes raíces. Sí, gracias a Dios tenemos los préstamos hipotecarios, donde tienes que presentar, si la persona es extranjera, necesitas presentar movimientos bancarios, carta de referencia bancaria del banco del país de origen, de donde son ustedes, cartas de referencia. Si vienen a Panamá a trabajar, ya sea en el gobierno o sea en empresa privada, tienen otros requisitos, pero se va a un departamento de análisis financiero en los bancos, y ahí entonces el proceso de los abonos iniciales, el down payment que se da para comprar una propiedad en Panamá, si es para residencial, tiene unos requisitos y es un monto más bajo de abonos, que oscila entre un 15 a un 30%,
dependiendo del nivel de riesgo. Ya si la persona no tiene cómo demostrar que vas a estar aquí conectado en Panamá, te pueden pedir un poquito más de abono inicial. ¿Sí? La tasa de interés es competitiva porque nos guiamos con lo que hay a nivel mundial. Aquí los bancos están supeditados por la Superintendencia de Bancos, todos están bajo la ley. Y bueno, la apertura de cuentas también sí es bastante rigurosa. Lamentablemente en Panamá hace unos años atrás tuvimos una mala fama con los famosos Panama Papers, que nos afectó muchísimo. Y bueno, son cosas que son día a día, pero se pintó de una manera que nos perjudicó bastante. Y bueno, por eso es que los bancos aquí en Panamá son bastante rigurosos a la hora de apertura de una cuenta de banco para una persona extranjera. En el tema de inversión, se recomienda abrir una compañía, ¿sí? Entonces, hay ciertos negocios que están solamente exclusivos para personas nacionales, como la venta al detalle, etcétera. Entonces, hay una lista de esos negocios que solamente se lo pueden ejercer personas de aquí de Panamá. Entonces, se abre una compañía y bueno, se hace el registro que corresponde para el tipo de negocio. Perfecto. Bueno, entonces, en definitiva, quien quiera como extranjero invertir en Panamá, lo puede hacer, se puede apalancar financieramente, donde tal vez digamos, la cuota inicial sea más alta que si decide ir a vivir, porque ahí tiene el incentivo que si la inversión es desde afuera y se queda en el país de origen, evidentemente el porcentaje puede ser algo mayor de lo que es la cuota inicial. En cambio, si decide, además de invertir en bienes raíces en Panamá, puede tener que solamente pagar un 15 o un 20% y el otro 80-85% financiado por un banco local, ¿verdad? Ese es el incentivo para quien, además de invertir en bienes raíces en Panamá, decide ir y hacerlo. Bueno, otra información importante que nos estás compartiendo es que esa fama que mencionas y de lo que se habló tanto oportunamente, ahora esta restricción bancaria hace que el lavado de activos se evita de todas maneras, porque justamente nadie llega a invertir a Panamá sin demostrar de dónde proceden los fondos. Por lo tanto, ninguna posibilidad que esa mala fama se mantenga en el tiempo, puesto que ahora se han puesto muy rigurosos al respecto todos los sistemas financieros de Panamá. Con lo cual creo que eso es bueno, porque en definitiva va a permitir evitar todo ese lavado de activos que, por cierto, está haciendo esto en toda Latinoamérica, ¿no? Cada vez más estricto para evitar ese tipo de actividad de lavado de dinero. Entonces, en definitiva, uno puede con una cuota inicial baja apalancarse financieramente, invertir, y si además de invertir se va a vivir, eso significa que tiene un incentivo adicional porque el porcentaje de financiamiento del banco local es mayor. Ahora bien, con respecto a las tasas que me dices que son más o menos internacionales, actualmente, ¿en torno a cuánto podrías decir que son las tasas? Y después me gustaría que hablemos acerca de la plusvalía y de la rentabilidad, que es lo que se fija Lo que se evidentemente, busca. lo que habitualmente busca un inversor son las variables que más se detiene a analizar. Cuéntanos acerca de esos tres aspectos. Mira, las tasas varían también dependiendo de los montos de la propiedad que se va a comprar, ¿sí? Entonces, una propiedad económica tiene un interés bajo, una propiedad en rango de $180,000 para arriba tiene otra. La rentabilidad y la plusvalía en Panamá, yo siempre digo que uno gana en la entrada, no ganas en la salida. Porque en la entrada, si tú compras a un precio más bajo de mercado, ya sabes que allí tienes asegurado tu ganancia. Entonces, después de pandemia, todo se nos movió, todo el escenario se nos movió, teníamos un buen crecimiento, comprabas una propiedad, por decir un ejemplo, que fue una de las propiedades que yo compré, me costó creo que 75,000, la pude rentar a muy buen precio, pude generar ingresos pasivos de allí, y después de tanto tiempo la vendí casi, te puedo decir que al doble y un poco más. Entonces fue un muy buena ganancia de capital y más que le gané el cash flow por la renta. Esos escenarios, después como subieron tanto el precio por metro cuadrado, ya casi no se daba eso de que te doblaba la inversión. Después de pandemia, lo que conseguimos sí son muy buenos deals, muy buenas oportunidades
toda crisis hay oportunidades en donde se pueden conseguir propiedades por muy debajo del precio que se pagó inicialmente. Entonces, esa es una buena oportunidad. Hay propiedades que son de renta, hay propiedades que son, bueno, para negocios, tenemos propiedades industriales, galeras, terrenos, propiedades agrícolas. Entonces, todo es un tema de un nicho de oportunidad. Después de esta crisis, como no sabemos cómo quedamos, pero sí encontramos muchísimas oportunidades. O sea que no hay una recomendación en un tipo de propiedad en particular, sino que hay que analizar caso a caso, dependiendo mucho del expertise que tenga la persona que va a terminar invirtiendo, ¿no? Pero me llama significativamente la atención cómo tú misma invertiste y duplicaste en poco tiempo y por lo tanto esa plusvalía no es una utopía, duplicarla lo conseguiste tú y se puede conseguir, por supuesto, en distintos momentos. Y esto de la pandemia viene a traer oportunidades que hay que saber aprovechar y para eso hay que hacerse asesorar, como tú bien dices, por quienes están sabiendo estas oportunidades de mercado, porque nosotros estamos con esa oportunidad de estar en conocimiento continuo cuando hay una buena oportunidad para darla a conocer a un inversor. Ahora bien, ¿qué predomina más de lo que lo mencionaste antes? Era el inversor anterior, el de Canadá, el de Estados Unidos, que ahora se le amplía a todos los sudamericanos que estamos invirtiendo allí, pero ¿qué predominaba más hasta entonces, hasta ahora? ¿Qué tipo de propiedad es lo que más inclina el norteamericano y por qué tipo de propiedad? Me refiero para turismo, para habitacional. ¿Cuáles son las características de lo que más se invierte en Panamá? Es tan variado porque, por ejemplo, los norteamericanos, los canadienses, los del norte de América, buscan algo, tierras altas aquí en Panamá. O sea, nosotros estamos casi a nivel del mar, el mar está aquí mismo. Estamos casi a nivel del mar. Ellos buscan tierras un poquito más frescas, montañas. Boquete es un área de Panamá que queda en la provincia de Chiriquí, frontera con Costa Rica, y tenemos el volcán Barú allí. Entonces, ellos buscan mucho esa área de allá que es bien fresca. Las personas de Europa también, que vienen hacia Panamá, buscan mucho playas. Sí, está este tema de playas vírgenes en el Pacífico, lo que es Pedací, la región de playas, que Boca Chica, que es un paraíso. Boca Chica es como si estuvieran allá en Asia, yo no sé por Tailandia, yo no sé por allá, pero es preciosísimo. Y otras personas también europeas buscan la parte del Caribe. Pues las playas del Caribe son muy bonitas, las islas, San Blas, Boca del Toro, Escudo de Veragua son islas preciosas y es totalmente diferente. Entonces tenemos ese tipo de clientes. Las personas de Sudamérica les gusta vivir en la ciudad también, o sea, quieren estar donde está la acción, la adrenalina de la ciudad y todo. También tenemos esa clase de clientes. Y bueno, hay para todo. Definitivamente que cada quien viene por algo diferente. Tenemos abogados que trabajaban en Nueva York a millón y bueno, aquí llegaron a Panamá, compraron una casita de playa y desde allí siguen trabajando. No necesitan vivir en la ciudad. Pero también depende de la edad de la persona. Los que están en edades productivas todavía, que siempre uno es productivo, pero más activos, entre 30 a 45 están en la ciudad, después de 45 se quieren ir un poquito más lejos, pero igual siempre vas a tener la cercanía de buenos hospitales, que ese es otro tipo de turismo que se está viendo hace poco en Panamá, el turismo de salud. Viene porque tenemos un hospital que está afiliado a Johns Hopkins de Estados Unidos, entonces se hace para muchos ejecutivos esa parte de turismo de salud. Me quedo con que hay un abanico importante de posibilidades y dependiendo de los intereses de cada cual, europeos, norteamericanos, sudamericanos, parece como que tienen para satisfacer todas las necesidades. La verdad que son unos Sí, privilegiados allí en Panamá. Así que bueno, sí, de lo que se trata es eso, ¿no? Dejarse asesorar por aquellos que están con dominio en lo que son las distintas alternativas y cada una de ellas tiene sus ventajas y limitaciones que hay que analizar oportunamente, como mencionabas antes al principio de la entrevista. Para ir finalizando, porque sé que tienes otras actividades, cuéntanos un poquito acerca
lo que proyectas, lo que se ve, lo que se palpa allí en Panamá hacia adelante, porque, bueno, evidentemente es difícil sacar la bola de cristal y prever qué va a suceder en la pospandemia, pero es una pregunta que yo le hago a todos los entrevistados acerca de qué proyecciones hay en Panamá, si hay un optimismo acerca de cómo va a crecer y en qué medida, si nos puedes compartir ese punto de vista de lo que viene en la pospandemia. Panamá es un país definitivamente privilegiado. Como somos chiquitos, es fácil como activarnos. Hay mucho emprendurismo también, eso mueve mucho también la economía del país. Para el próximo año van a hacer un foro de Bloomberg, que es de negocios de Asia, viene para mayo del 2022 acá a Panamá. Eso va a ponernos más todavía a la luz a nivel mundial eh, de por qué Panamá, ¿sí? Entonces, se está trabajando mucho para la activación de la parte agropecuaria. Como saben, aquí la pandemia nos demostró que las cosas básicas, agua, alimento, es básico. Entonces, se está tendiendo mucho a invertir en eso. Como les mencioné, tienen muchísimos beneficios fiscales que ya sería para otra ocasión, comentarles los beneficios fiscales que hay en cada rubro. Pero sí, el crecimiento de Panamá está muy bien proyectado, gracias a Dios. Y bueno, todo el mundo sigue tirando hacia adelante. Bueno, querida comunidad, tal y como les dije, una invitada de lujo, ella es Ina François, nos ha hablado acerca de todas las bondades que tiene Panamá para invertir, así es que vamos a continuar en una próxima oportunidad hablando siempre de bienes raíces y con invitados de lujo como Ina. Muchas gracias, Ina, por tu oportunidad de compartirnos todo lo que nos compartiste en esta entrevista. Saludos. Gracias a ti. Hasta luego. Saludos. Adiós.